despidieron injustamente, pero lo que descubrí después cambió mi vida para siempre. Llevaba años trabajando en la misma empresa, una firma de consultoría que, al principio, parecía tener todo lo que quería: estabilidad, un sueldo razonable y un ambiente de trabajo donde me sentía valorada. No era la empleada más destacada ni la más ambiciosa, pero siempre cumplía con mis responsabilidades, o al menos eso creía. Todo cambió un miércoles por la mañana, cuando me llamaron a la oficina del director de recursos humanos. Nunca imaginé que esa sería la última vez que pisaba la oficina. Lamentamos informarte, pero hemos decidido prescindir de tus servicios, me dijo el director, casi sin mirarme. Su tono fue tan frío y distante que me costó entender lo que estaba pasando. El resto de la conversación fue un blur. No había razones claras, solo una mención vaga de reestructuración. No me dieron una razón concreta, solo me dijeron que mis labores ya no eran necesarias. Sentí una mezcla de incredulidad y furia. Me quedé allí, en esa oficina de recursos humanos, mirando al vacío mientras las palabras resonaban en mi cabeza. ¿Cómo era posible? Después de todo lo que había dado a la empresa, ¿me echaban sin siquiera darme una razón? Sentí la necesidad de salir corriendo, pero me quedé allí, como si me faltaran fuerzas para tomar cualquier decisión. Al principio, me sentí completamente perdida. No tenía idea de lo que podía hacer, pero no podía dejar que esto quedara así. Había trabajado demasiado tiempo y con demasiado esfuerzo como para que todo terminara con una carta de despido tan vacía. Así que, después de pensarlo durante días, decidí que iba a luchar por mis derechos. No me importaba cuán difícil fuera, no podía dejar que me despidieran sin más, sin ninguna justificación. El primer paso fue buscar ayuda legal. Sabía que tenía que encontrar un abogado especializado en despidos injustificados, pero los costos me hicieron dudar. Aún así, sabía que no podía seguir sin hacer nada. Finalmente, encontré a Carla, una abogada que había trabajado con varios casos similares y que me pareció honesta y dispuesta a luchar. Me dijo que sería un proceso largo, pero que tenía una buena posibilidad de ganar si lograba reunir pruebas suficientes. Recuerdo las semanas siguientes como una montaña rusa emocional. Cada vez que volvía a revisar los correos electrónicos y mensajes de mi antiguo trabajo, la rabia volvía a salir con fuerza. Me sentía impotente, como si todo el sistema estuviera en contra mía. Lo peor de todo era que, al hablar con algunos de mis antiguos compañeros, descubrí que la mayoría de ellos preferían mantenerse al margen, algunos incluso sugiriendo que era mejor dejarlo ir y seguir adelante. Otros, como Rosa, que siempre había sido cercana a mí, no dejaban de decirme que el clima en la empresa había cambiado mucho y que, tal vez, no valía la pena el desgaste. Una tarde, después de unas semanas de reunión con Carla y de recopilar toda la información posible, recibí un mensaje que cambiaría todo lo que pensaba saber sobre mi despido. Rosa me había enviado un texto: he estado investigando un poco y hay algo raro sobre lo que pasó. No es lo que parece. Hay algo mucho más grande detrás de tu despido. Al principio, no entendí lo que me quería decir. ¿Qué más podría haber detrás de algo tan directo como un despido? Pero luego, lo que Rosa me contó fue algo que no podía ignorar, una serie de rumores que había escuchado sobre una reestructuración interna en la empresa. Y no solo eso, sino que el mismo director de recursos humanos, quien me había despedido, estaba involucrado en un plan más grande para limpiar la empresa de empleados de más antigüedad y reemplazarlos por personal más joven, a menor costo. Mi despido no había sido un accidente, era parte de un proceso calculado, como si me hubieran descartado porque ya no encajaba en sus planes. Lo que me sorprendió aún más fue cuando Rosa mencionó que varios de mis compañeros, aquellos que se habían mostrado indiferentes o incluso que me habían aconsejado dejar el tema, ya estaban al tanto de esto. Nadie quería arriesgarse, nadie quería ser el siguiente. El ambiente en la empresa se había vuelto tan tóxico que ni siquiera se atrevían a cuestionar las decisiones de los superiores. Ahora entendía que mi despido no era solo una injusticia hacia mí, sino parte de una estrategia mucho más grande que afectaba a más empleados de lo que imaginaba. Decidí que no podía quedarme callada. Si mi despido había sido parte de un plan, entonces tenía que hacer todo lo posible para exponer la verdad, aunque eso significara perderlo todo. La lucha se había vuelto mucho más personal. El problema ahora era cómo demostrar que todo lo que Rosa me había contado era cierto. Si lo que decía tenía fundamento, entonces no solo estaba luchando contra una injusticia, sino contra una red de mentiras y manipulaciones dentro de la misma empresa. Decidí que no podía confiar solo en mis recuerdos, debía obtener pruebas claras.
volví a revisar antiguos correos electrónicos, conversé con algunos compañeros dispuestos a hablar y empecé a recopilar evidencia que confirmara lo que ya sospechaba. Fue entonces cuando, en un correo accidentalmente enviado por mi ex jefe, descubrí que no solo mi puesto había sido reemplazado, sino que se estaba implementando una política para despedir a aquellos con mayor antigüedad y sustituirlos por empleados más baratos, sin importar su experiencia. La prueba que tanto necesitaba estaba justo frente a mí, y no podía creer que lo hubiera encontrado en algo tan simple como un descuido de alguien que creía estar fuera del alcance de la justicia. La situación se estaba complicando. No solo me enfrentaba a la empresa, sino a aquellos que, como Rosa, me habían advertido pero no se atrevían a hacer nada. De repente, la batalla no solo era legal, sino ética. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para luchar por lo que era justo? Con la prueba en mis manos, no podía dar marcha atrás. Estaba más decidida que nunca, pero la realidad comenzaba a pesarme. El miedo al posible represalia me recorría, no solo por perder el caso, sino por lo que podría hacer la empresa para silenciarme. Sabía que no sería fácil, pero al mismo tiempo, me sentía empoderada por lo que había descubierto. El siguiente paso era compartir todo con Carla, mi abogada, y ver cómo podríamos proceder con la denuncia. Sin embargo, mis emociones se desbordaban. A veces, la rabia me cegaba, y otras veces, la inseguridad me paralizaba. Sentía que este caso podría hacer o deshacer mi futuro. La simple idea de perder ante una empresa tan poderosa era aterradora. Pero el mayor desafío llegó cuando me encontré con uno de mis antiguos compañeros, Javier, que había sido uno de los más cercanos a mí durante los años que pasé allí. Javier siempre había sido una especie de confidente en la oficina, alguien en quien confiaba y con quien compartía mis frustraciones. A pesar de su actitud siempre relajada y su sentido del humor, Javier tenía una capacidad increíble para leer las situaciones y ofrecer consejos que, aunque a veces incómodos, eran acertados. Nos encontramos en un café una tarde. Estaba nerviosa, pero también necesitaba a alguien que pudiera ayudarme a tomar una decisión. Decidí contarle sobre el correo que había encontrado y como todo indicaba que mi despido era parte de una conspiración mucho más grande. Javier me miró fijamente y, tras unos segundos de silencio, sus palabras fueron como un golpe directo a mi estómago. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No es solo tu trabajo, te arriesgas a perder más que eso. La verdad me golpeó de lleno. Sabía que este caso podría destruirme, y no solo a mí, sino a todos los que se atrevieran a acercarse. Javier me advirtió que había muchos intereses en juego y que la empresa tenía los recursos y la influencia para aplastar cualquier intento de rebelión. A pesar de sus palabras, algo dentro de mí me decía que tenía que seguir adelante. No iba a permitir que todo lo que había descubierto se quedara en el olvido. Tenía que ser valiente. La siguiente semana, Carla y yo presentamos nuestra demanda ante la corte. Sabíamos que no sería fácil. La empresa reaccionó rápidamente, comenzando con tácticas para dilatar el proceso. Las primeras semanas fueron como un tira y afloja, pero cada vez más descubrimientos salían a la luz. Mis antiguos compañeros comenzaron a sentirse más seguros de hablar, y muchos se unieron al caso, aportando testimonios y más pruebas de las prácticas abusivas de la empresa. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. La empresa empezó a hacer todo lo posible para desprestigiarme, a través de comunicados internos, difamaciones y amenazas. Me enfrentaba no solo a una lucha legal, sino a un entorno hostil que quería aplastarme antes de que pudiera tener una oportunidad real. Lo peor de todo fue la decisión de algunos de mis antiguos colegas que tomaron partido por la empresa, decidieron no involucrarse o, peor aún, comenzaron a hacer circular rumores sobre mi motivación. Algunos sugerían que estaba buscando venganza, otros decían que lo hacía por dinero o por resentimiento. Esta campaña de desinformación se estaba volviendo difícil de soportar, pero lo que más me dolió fue el comportamiento de Javier. Después de todo lo que había dicho, su postura cambió. Decidió mantenerse al margen. Me dejó en un limbo emocional donde ya no podía confiar en nadie. La situación se volvió aún más compleja cuando, un mes después de haber interpuesto la demanda, recibí una llamada que cambiaría la dirección de todo el proceso. Carla me informó que, dentro de los documentos legales que había solicitado, había algo más. Un antiguo informe financiero que revelaba que la empresa no solo me había despedido, sino que también estaba involucrada en fraudes fiscales a gran escala. Lo que había comenzado como una injusticia personal, ahora se había convertido en una batalla mucho mayor. Esto no solo ponía en riesgo a mi antiguo jefe, sino a toda la junta directiva. Sabía que este descubrimiento podría ser la clave para ganar el caso, pero también entendía que, si las autoridades se enteraban,
todo tomaría un giro completamente diferente. Era una guerra en la que no solo estaba luchando por mi trabajo, sino por la justicia en una empresa corrupta que había afectado a tantos empleados. Estaba metida en algo mucho más grande de lo que había imaginado, y a medida que los días pasaban, sentía que mi vida se convertía en una montaña rusa emocional. Mientras luchaba contra las tácticas de difamación y las amenazas legales de la empresa, me di cuenta de que cada paso que daba me estaba acercando a la verdad, pero también me alejaba de quienes alguna vez consideré amigos. Esta guerra estaba lejos de terminar, pero no podía rendirme ahora. Las semanas siguientes fueron una mezcla de tensión, desesperación y pequeños avances. Después de la revelación del fraude fiscal, la presión sobre la empresa aumentó. La noticia se filtró a algunos medios de comunicación, aunque de manera cautelosa. Algunos artículos comenzaron a hacer preguntas sobre las prácticas de la empresa, pero todavía no había pruebas contundentes para una investigación a gran escala. El gobierno y las autoridades fiscales seguían observando, pero el caso aún no era público en su totalidad. A medida que avanzaba, la situación dentro de la empresa se volvió más peligrosa. Mis antiguos compañeros que se habían mantenido al margen comenzaron a tomar partidos más firmes. Algunos me contactaron en privado para ofrecer su apoyo, mientras que otros, como Javier, seguían como espectadores, esperando que todo se calmara para evitar quedar atrapados en medio del conflicto. Sabía que todos se estaban viendo afectados y que muchos temían lo peor, pero mi conciencia ya estaba tomada. Ya no era solo por mí, era por todos aquellos que habían sufrido lo mismo sin poder defenderse. Una tarde, mientras estaba en casa revisando algunos documentos, recibí una llamada inesperada. Era Carla, y su tono era más serio que nunca. «Tenemos un problema grande», me dijo, con una voz más baja de lo habitual. «He recibido una oferta de un acuerdo por parte de la empresa. ¿Están dispuestos a dejar todo esto atrás si aceptas no seguir adelante con la denuncia?» Esto no me sorprendió. Sabía que la empresa trataría de comprarme, ofrecerme algo para que me callara. La pregunta era, ¿cuánto estaban dispuestos a pagar? Carla continuó, el abogado de la empresa ha sugerido una suma considerable, y aunque no puedo decirte qué hacer, creo que sería un error no considerarlo. Las pruebas no están todas a nuestro favor. Están muy bien preparados, y este caso se puede prolongar por años. Fue un momento crucial. El dinero ofrecido era tentador. Me haría libre de esta pesadilla legal y me daría la oportunidad de empezar de nuevo. Sin embargo, algo dentro de mí se negaba a aceptar un trato en el que no se reconociera la verdad, en el que las injusticias quedaran ocultas tras una cifra. No quiero el dinero, Carla. Quiero justicia, respondí con firmeza. Sé que lo que hacen es ilegal, y no puedo seguir siendo parte de este juego sucio. Esa noche, mientras me acostaba, sentí el peso de la decisión sobre mis hombros. La lucha iba mucho más allá de un despido injusto. Ahora era una batalla por algo más grande, por la integridad, por la verdad. Pero sabía que estaba en un terreno peligroso, no solo por la magnitud del caso, sino por lo que había arriesgado al no aceptar el acuerdo. En las semanas siguientes, los ataques a mi persona se intensificaron. Mi vida se había convertido en una pesadilla constante. Empezaron a difundir rumores sobre mí, diciendo que había exagerado la situación, que no entendía el contexto de la reestructuración, y que mi despido era parte de un proceso normal. Algunos empleados, incluso aquellos que se habían mostrado dispuestos a ayudarme, comenzaron a distanciarse. No podía culparlos. La empresa tenía poder, y muchos temían las consecuencias de involucrarse. Pero lo que no esperaba fue el giro que tomó todo cuando finalmente recibí una llamada de uno de mis antiguos compañeros de trabajo, Andrés. Había sido uno de los empleados más comprometidos, pero siempre había estado en segundo plano. Andrés me explicó que él había encontrado algo muy relevante, algo que podría cambiar las reglas del juego por completo. Recibí acceso a algunos documentos confidenciales que demuestran que tu despido fue solo el inicio de un plan mucho más grande. La empresa estaba preparando una serie de despidos masivos que se justificarían por medio de una falsa crisis financiera, y no solo en tu área, sino en todas las divisiones. La revelación de Andrés cambió todo. El despido que me había ocurrido no era un accidente ni una simple reestructuración. Estaba claro que la empresa había planeado una serie de despidos encubiertos bajo un falso pretexto para salvar dinero, lo que además había estado ocurriendo durante meses con otros empleados. Esto es más grande de lo que pensábamos. Tienes que sacar esto a la luz. Si no lo haces, nadie más tendrá la oportunidad de defenderse de lo que está pasando. Andrés no solo me dio más pruebas, sino también una pista crucial. Había detectado una red interna que facilitaba los despidos a cambio de sobornos. Esto implicaba a varios ejecutivos de alto nivel, no solo a mi ex jefe. De repente, la verdad no solo era una cuestión personal,
sino algo mucho más grave que afectaba a muchos más empleados. Con el respaldo de estas pruebas, decidí dar el siguiente paso. Junto a Carla, presentamos una demanda mucho más grande, que no solo abarcaba mi despido, sino todo el esquema corrupto que había estado funcionando a espaldas de los empleados. La lucha se transformó en algo que no solo podía afectar mi futuro, sino el de todos los que habían sufrido injusticias en el lugar. Aunque el proceso legal comenzó a intensificarse, aún no podía quitarme la sensación de incertidumbre, pero lo que sí sabía con certeza era que no podía rendirme. Había pasado de ser una simple víctima a ser una pieza clave en una batalla por la justicia. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. El caso comenzó a ganar tracción en los tribunales, pero también aumentó la presión de parte de la empresa. Habían subestimado el alcance de lo que había comenzado como una simple disputa laboral. Mi historia ya no solo era sobre un despido injusto, sino sobre una red de corrupción que abarcaba a varios de los ejecutivos más poderosos. Mientras tanto, las amenazas y el acoso fuera del tribunal se intensificaron. Recibí correos electrónicos anónimos, llamadas a mi teléfono personal y, lo peor de todo, una visita inesperada en mi departamento. Era tarde en la noche cuando escuché ruidos fuera de mi ventana. Al principio, pensé que era el viento o algún animal, pero cuando miré, vi a un hombre, oscuro en su figura, que parecía esperar. Solo pude ver su sombra, pero la sensación de estar observada era palpable. Inmediatamente, cerré las cortinas, mi corazón acelerado. Sabía que esto no era casualidad. La empresa estaba intentando asustarme, intimidarme para que abandonara la causa. Fue entonces cuando mi decisión de seguir adelante se puso a prueba más que nunca. Los días siguientes me sentí atrapada entre el miedo y el deseo de seguir luchando. Las amenazas se hicieron más directas y varios de mis amigos me sugirieron que considerara la posibilidad de hacer un trato, de aceptar algún tipo de acuerdo por fuera de los tribunales. Pero lo que había descubierto no solo me afectaba a mí, sino a tantos otros empleados. Sabía que si aceptaba el dinero y me callaba, otros seguirían siendo víctimas de lo mismo. Con el tiempo, la empresa trató de poner a la prensa en su contra, difamándome con historias falsas, acusándome de intentar dañar la imagen corporativa. Cada vez que leía los artículos o los correos filtrados, sentía que la presión aumentaba. Sin embargo, todo eso solo me hacía más fuerte, más determinada a seguir adelante. El día del juicio llegó. Estaba nerviosa, como cualquier persona lo estaría enfrentando algo tan grande y trascendental, pero también sentía una calma interior. Sabía que lo que estaba haciendo no solo era por mí, sino por todos los que aún no habían tenido el valor de hablar. Cuando la sala se llenó de abogados y ejecutivos de la empresa, pude ver la diferencia de poder entre nosotros. Pero tenía una ventaja: las pruebas, el fraude fiscal, los correos electrónicos, los testimonios, todo eso estaba de mi lado. El juicio fue largo y exhaustivo. Carla y yo pasábamos horas revisando documentos, preparando preguntas y, sobre todo, resistiendo la presión externa. La empresa no solo estaba luchando para salvar su nombre, sino para aplastarnos, para disuadirnos de seguir adelante, pero yo no iba a ceder. El giro inesperado ocurrió una mañana, cuando uno de los ejecutivos de la empresa, el mismo que había sido uno de los primeros en despedirme, se presentó como testigo. Él había sido el responsable de dar la orden de mi despido, pero había algo en su testimonio que no cuadraba. En su intento por defender a la empresa, comenzó a hablar más de la cuenta. Mencionó detalles sobre el proceso de reestructuración que no coincidían con la información que ya habíamos presentado, revelando inconsistencias en su propia historia. Fue un momento decisivo. Carla aprovechó la oportunidad para interrogarlo, desmoronando su testimonio pieza por pieza. Fue evidente que no solo era un empleado más siguiendo órdenes, sino que él mismo estaba involucrado en el fraude. Las piezas del rompecabezas encajaron, y eso cambió por completo la dirección del juicio. Los días siguientes fueron frenéticos. Con cada nuevo testimonio y evidencia presentada, la empresa se veía más acorralada. Mis antiguos compañeros, algunos de los que habían mantenido distancia, empezaron a acercarse nuevamente. Algunos incluso aportaron pruebas adicionales que demostraron cómo la cultura corporativa había sido manipulada para favorecer a unos pocos, mientras los demás eran dejados atrás. La tensión en la sala de juicio era palpable, y cuando finalmente llegó el momento de la sentencia, el juez leyó las conclusiones que marcarían un hito. La empresa fue condenada no solo por la mala práctica laboral, sino por un fraude fiscal a gran escala. Los directivos más altos fueron arrestados, y muchos otros enfrentaron cargos graves. Recuerdo el momento en que escuché la sentencia. Mi corazón latía fuerte, pero sentí una increíble sensación de alivio. Habíamos ganado. No solo era mi victoria, sino la de todos los que alguna vez sintieron que no tenían voz.
La empresa fue obligada a pagar indemnizaciones a todos los empleados afectados, y no solo por mi caso, sino por todos los despidos fraudulentos que habían llevado a cabo en el pasado. El camino había sido largo, doloroso y, a veces, aterrador. Pero cuando finalmente pude ver a los culpables pagar por lo que habían hecho, supe que todo había valido la pena. Mi vida cambió, sí, pero también la de muchos otros que ya no tendrían que sufrir las injusticias que se habían perpetuado durante tanto tiempo. Y aunque las cicatrices de todo esto permanecerían conmigo por siempre, lo que había logrado me dio una paz que nunca pensé que encontraría. Había luchado por la verdad, por la justicia, y eso fue lo que, al final, me definió. El tiempo que siguió al juicio fue un torbellino de cambios. Tras la victoria, sentí una extraña mezcla de alivio y agotamiento. Había sido un proceso largo, y aunque el triunfo legal fue importante, la reconstrucción de mi vida no fue tan fácil como parecía en papel. La empresa, ahora desmantelada en varios aspectos, seguía operando, aunque con una imagen pública completamente dañada. Los altos ejecutivos que habían sido arrestados enfrentaban años de prisión, pero aún quedaban muchas piezas por encajar. Algunos empleados decidieron quedarse, mientras que otros, como Andrés, se unieron al proceso legal para recibir compensaciones por su tiempo perdido en la empresa. Fue gratificante ver que, aunque no todos los afectados tenían la misma fuerza para pelear, la verdad se había abierto paso para ellos también. Sin embargo, no todo fue sencillo. Después de la victoria, el odio y la hostilidad de algunos sectores del entorno corporativo me siguieron. Aunque había ganado, las cicatrices emocionales de la batalla persistían. Algunos amigos de la empresa, que no participaron en el juicio, me miraban como si fuera una paria, como si hubiera traicionado un código no escrito. Había dejado de ser una simple empleada que se conformaba con su puesto. Ahora era alguien que había desafiado a un sistema que muchos consideraban invulnerable. Con todo lo que había vivido, me pregunté si realmente había logrado lo que buscaba. La victoria en los tribunales fue lo primero, pero cuando se trata de reconstruir tu vida después de algo tan devastador, la historia no termina ahí. Tuve que decidir si quedarme atrapada en el pasado o mirar hacia adelante. Fue entonces cuando me encontré con un viejo amigo que me sorprendió al llamarme. Era Juan, un compañero de trabajo de la empresa, uno que nunca había participado en la disputa. Durante los años en los que estuve trabajando allí, había sido alguien en quien confiaba, aunque nunca fue parte activa del conflicto. Al principio, no sabía si debía responder a su llamada. Después de todo lo que había pasado, me había distanciado de muchas personas, incluso de aquellos que en su momento parecían ser mis aliados. Cuando finalmente nos vimos, me dio un abrazo que sentí como un peso aliviado. Juan no tenía intención de entrar en detalles sobre lo sucedido, pero lo que me dijo resonó profundamente. Sabes, siempre admiré la forma en que luchaste, pero también entendí que no es fácil ser el que decide dar el primer paso en algo tan grande. Lo que hiciste no fue solo por ti, fue por todos nosotros. La forma en que te enfrentaste a todo esto, incluso cuando parecía que nadie te apoyaba, te convierte en un ejemplo. Pero ahora te toca pensar en ti misma. ¿Qué vas a hacer con todo lo que has logrado? Juan había sido testigo de todo desde lejos. Aunque nunca intervino en la batalla legal, se dio cuenta de que había un precio que pagar por ser valiente. Había tomado la decisión correcta, pero también sabía que el siguiente paso era encontrar una manera de sanar y avanzar. El proceso había sido devastador, y no solo me había puesto en riesgo a mí misma, sino también a mi salud mental y emocional. Las cicatrices seguían ahí, en cada conversación que tenía con antiguos compañeros, en cada encuentro que me enfrentaba con la gente de la empresa que aún quedaba. Pero con Juan a mi lado, pude ver una salida. Decidí tomarme un tiempo para encontrar lo que realmente quería, dejar atrás los fantasmas de la empresa y centrarme en lo que me hacía feliz. Un día, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Carla, mi abogada, y me contó que las compensaciones de la demanda estaban por finalizarse. La noticia no solo traía una indemnización económica, sino una importante decisión que me hizo pensar profundamente en mi futuro. Este dinero, junto con el reconocimiento por lo que hiciste, podría abrir muchas puertas para ti, me dijo Carla. ¿Qué te gustaría hacer con todo esto? Lo había pensado mucho, y finalmente tomé una decisión: usar esa compensación para fundar mi propia empresa. No sería la misma industria en la que había trabajado, pero la experiencia de ser dueña de mi destino me emocionaba. Quería crear un entorno laboral basado en la honestidad,
donde los empleados no se sintieran vulnerables a las manipulaciones de los grandes empresarios. Quería hacer algo que reflejara los valores en los que había creído siempre, un lugar donde las personas fueran tratadas con respeto y justicia. No sería fácil, y sabía que tendría que empezar de nuevo, pero también sabía que no podía dejar que lo que había vivido fuera en vano. Tenía una misión ahora, una visión para mi futuro y el de otros. Y con el apoyo de aquellos que realmente importaban, como Juan y Carla, me lancé al desafío. La batalla legal había terminado, pero la verdadera lucha por mi felicidad y la de quienes me rodeaban acababa de comenzar. Y esta vez, la victoria no se mediría en tribunales ni en demandas ganadas. La mediría en las personas a las que pudiera ayudar, en el entorno que podría construir y en el ejemplo de perseverancia que podría ofrecer. El tiempo pasó y con cada mes que pasaba, me sumergía más en mi nuevo proyecto. La idea de construir una empresa desde cero, con los principios que siempre había defendido, se volvió una fuente constante de motivación. La indemnización me permitió invertir en los primeros pasos, y con la ayuda de algunos viejos amigos que confiaban en mí, pude alquilar un pequeño local, contratar a un par de empleados y comenzar lo que llamé Renacer. Sin embargo, la realidad de emprender no era tan simple como lo había imaginado. Los primeros meses fueron difíciles. Al principio, todo parecía una lucha constante para encontrar el equilibrio. La inversión inicial desaparecía rápidamente, la competencia era feroz y muchas noches me encontraba trabajando hasta tarde, sin saber si iba a poder mantenerme a flote. Había días en los que la duda me golpeaba con fuerza y me cuestionaba si realmente había tomado la decisión correcta. El peso de la responsabilidad sobre mis hombros era abrumador. Pero entonces, un día, algo cambió. Un cliente habitual comenzó a recomendarme en su círculo, y poco a poco, más personas vinieron a conocer mi empresa. La calidad de los servicios que ofrecía hablaba por sí misma, y pronto, el boca a boca se convirtió en mi mejor aliado. Durante una de mis visitas al banco, me enteré de una oportunidad de expansión en una zona cercana. Era un local mucho más grande, en una zona más concurrida. La posibilidad de crecer estaba al alcance, pero el riesgo también era enorme. Decidí seguir mi instinto y arriesgarme, y esa decisión fue la que marcó un punto de inflexión. Durante los siguientes meses, Renacer pasó de ser un pequeño negocio local a convertirse en una empresa que comenzó a ser reconocida en la comunidad. Contraté más personal, expandí mis servicios y me aseguré de que el ambiente de trabajo estuviera basado en el respeto y la colaboración. Lo mejor de todo fue que, con el tiempo, la empresa se convirtió en un lugar de inspiración para otras personas que querían empezar algo nuevo, que querían demostrar que no todo en el mundo empresarial tenía que ser destructivo o injusto. Vi cómo otros se unían a mi causa y cómo se formaba una red de apoyo entre pequeñas empresas que, al igual que yo, deseaban crear algo verdadero y justo. Lo que nunca supe fue cómo esa historia afectó a los que alguna vez me habían ignorado o desestimado. Muchos de mis antiguos compañeros de trabajo comenzaron a acercarse, a pedir consejos o, en algunos casos, a solicitar empleo en mi empresa. Algunos habían estado atrapados en el mismo ciclo de abuso laboral y descubrieron que lo que yo había logrado no era solo una victoria personal, sino también un modelo de resistencia. En particular, Juan, mi viejo amigo que me había dado el consejo más sabio, se convirtió en mi aliado más cercano. Fue el primero en ayudarme a expandir el negocio y siempre estuvo ahí cuando el estrés me sobrepasaba. Le debo mucho a su lealtad, pero también a su perspectiva. Me ayudó a mantener los pies en el suelo cuando la tentación de ser parte del sistema me acechaba. A veces, las personas en el poder te ofrecen un asiento en su mesa, pero él siempre me recordó que lo importante era construir nuestra propia mesa. Luego, llegó un día en el que recibí una carta. Era de un grupo de ex empleados de la empresa que había demandado, que finalmente había tenido el coraje de hablar sobre sus experiencias. En la carta me agradecían por haber sido la chispa que había encendido la lucha por la justicia dentro de la compañía. Me decían que mi valentía había inspirado a muchos a alzar la voz. A pesar de lo doloroso que fue el proceso, su agradecimiento me hizo sentir que todo había valido la pena. La historia que había comenzado con una injusticia y un despido erróneo terminó con un cambio que afectó no solo a mi vida, sino a la de tantas otras personas que no se habían sentido escuchadas. Mi empresa, Renacer, no era solo un negocio, era una declaración de principios. Era una forma de recordar que el cambio siempre es posible, pero para que ocurra, hay que estar dispuestos a arriesgarse y luchar por lo que es correcto. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que cada obstáculo, cada lágrima,
cada sacrificio valió la pena, no solo porque ahora tengo una empresa exitosa, sino porque pude demostrarme a mí misma y al mundo que incluso después de la adversidad, uno puede reconstruirse y encontrar un propósito aún mayor. La verdadera lección no está en la victoria legal ni en el éxito empresarial. La verdadera lección está en nunca dejar de luchar por lo que crees, incluso cuando el mundo parece estar en tu contra. Y lo más importante, a veces, el camino más difícil es el que te lleva a tu verdadera vida.